Yo soy María Sisman, soy licenciada en psicopedagogía, la fundadora y presidenta de la Asociación Civil Libres de Bullying. El bullying es una forma de violencia, es una estructura particular, violenta, que se da entre pares en edad escolar, en donde hay alguien que tiene como objetivo, más o menos consciente, pero tiene como objetivo deliberado, humillar a un compañero, compañera. ¿Para qué? Para elevar así el propio poder. En tanto y en cuanto humilla a alguien, ese poder y esa autoestima un poco floja se enaltece. Y eso es gracias a que hay un montón de espectadores que miran y que sostienen a quien lo hace y no defienden al chico humillado. El bullying y la discriminación no son sinónimos, tienen diferencias. La discriminación implica considerar que algo no se merece pertenecer a algún lado, ¿no? Yo considero que los hombrecitos azules son chorros, por lo tanto no los invito, no los admito, no los dejo pasar, porque me baso en prejuicios, en estereotipos, para dejar afuera a alguien. Cuando uno discrimina no necesariamente está haciendo bullying. Para hacer bullying necesita primero discriminar, o sea, yo le quito los derechos al otro, pero a partir de ahí empezar a organizar el contexto, organizar los otros chicos, organizar a mis compañeros para que a esa persona previamente discriminada por mí le pasen cosas que tienen que ver con no pertenecer, con sentir que está de más, con sentir que no es querido, que es ridículo, que es menos que aquel que previamente lo discriminó. El ciberbullying es el bullying en los espacios digitales. También se refiere a dinámicas entre niños, niñas o adolescentes, en donde buscan la humillación a través de esas plataformas, juegos online, grupos de WhatsApp, redes sociales, plataformas diversas que convocan a muchos espectadores. Entonces ya la vergüenza no queda en el ámbito del aula o del patio, sino que se expande y además puede ser recuperada cuando uno quiere. O sea, yo puedo agredir a alguien ahora, exponerlo en una red y que eso quede un poco olvidado durante 2 años y después recuperarlo y reiterar esa vergüenza. O sea que tiene las mismas características que el bullying, pero se le suma el anonimato, la disponibilidad 24/7, la inhibición que supone estar detrás de cualquier tipo de dispositivo. Entonces el ciberbullying daña porque avergüenza, humilla, expone y es irreversible. O sea, no se puede modificar de ninguna manera, ni aún pidiendo perdón o desarmando el hecho, eso queda en algún lugar de las memorias. La diferencia entre conflicto y acoso u hostigamiento escolar consiste principalmente en que en una situación de bullying hay alguien que está por encima del otro, no son pares. Nosotros cuando abordamos conflictos en la escuela los abordamos siempre desde la igualdad, la paridad. Traigo a 2 chicos que discutieron, no se pueden poner de acuerdo en qué hacer, pero están en el mismo lugar de poder. Entonces hablamos de conflicto, que se puede abordar mediante la mediación, cantidad de estrategias que tienen que ver con el 2 pares. En el caso del bullying hay abuso, hay alguien que tiene mucho poder y hay alguien que no puede responder a esa situación de poder. Por lo tanto, yo no puedo mediar, por ejemplo. Tengo que tener estrategias como para volver a equilibrar ese poder y a partir de ahí pensar. Si no sería preguntarle a un chico sometido, hostigado, maltratado, ¿qué hiciste vos para merecer que te pase esto? O para generar esto, y ese es un gran error que se presenta ante cualquier situación de bullying, pensar que el chico hostigado tiene algo que modificar o tiene algo que hace que merezca que el otro le haga lo que le hace. Muchos piensan que el bullying es una parte normal del crecimiento, como si fuera una leche chocolatada, o que todos los chicos tienen que pasar por eso para fortalecerse, o que en este mundo cruel, si uno no le enseña a bancarse el maltrato, el chico está en inferioridad de condiciones. Nosotros proponemos lo contrario, proponemos que ya la vida le presenta situaciones de dolor a los chicos como para que se curtan solos. No hace falta generarles situaciones a propósito. Yo no necesito hacer pasar hambre a un lugar, a una población para que puedan después afrontar una guerra. De la misma manera, yo no tengo por qué obligar a un niño a que aguante, que le hagan daño a propósito, insisto en esa idea, como para que esté curtido para el mundo. Y en muchas escuelas no hay bullying y muchos chicos se relacionan de igual a igual, bien, peleándose, amigándose, pero el bullying no es necesario para crecer, no fortalece a nadie y no es verdad que el que supera situaciones de bullying tiene la autoestima más alta y puede plantarse frente al mundo. Muchas veces quedan destruidos. Pensando en las maneras que proponemos para que los padres se den cuenta
de que a sus hijos les hacen bullying o también pensar pueden estar haciendo bullying o pueden estar siendo testigos de, y ningún chico la pasa bien en un aula donde ve que hay alguien que está siendo agredido permanentemente y que a él le gustaría ayudarlo y no puede. Por lo tanto, a los papás, a las mamás, a los abuelos les digo, sin prejuzgar y sin pensar que siempre el hijo puede llegar a ser víctima, pensar en qué cambios de conducta pueden tener mis hijos como para que yo abra los ojos, de qué manera puedo estar acompañando el proceso de mis hijos como para ver, ¿estarán siendo molestados? ¿Estarán molestando? ¿Están armando grupos en contra de alguien porque no saben cómo armarse grupalmente para ser importantes o queridos? O sea, preguntarme siempre qué estará pasando con los vínculos, saliendo del lugar del prejuicio y sabiendo que el bullying no se instala como un tornado que viene de golpe a un curso. Empieza con burlas, empieza con apodos, pero siempre son burlas y apodos en donde no participan todos, ¿no? Porque cuando uno con amigos siente complicidad, se lleva bien y claramente los chicos tienen un lenguaje que no es el que tenemos los adultos, pero ahí es de igual a igual. Cuando nosotros vemos que algo de esa burla, algo de ese apodo está haciendo que nuestro hijo no quiera participar, no quiera ir a la escuela, bueno, tenemos que abrir los ojos. Si notamos que hay cambios en los hábitos, cambios en la alimentación, en el sueño, y principalmente se les va el brillo de los ojos. A los chicos hostigados se apagan, se ponen grises, es como muy raro de explicar esto, pero cambian absolutamente, de lunes a viernes son de una manera, el fin de semana son de otra, y ni hablar de cuando se aproxima el inicio de clases. ¿Qué puede hacer una familia para evitar que los chicos estén involucrados en situaciones de bullying? Primero, siempre mirarse a uno mismo. Si yo le pido a mi hijo que sea bueno con todos y que sea amoroso con los chicos nuevos, pero yo estoy despreciando permanentemente a ciertas personas, estoy hablando mal de los inmigrantes, estoy enojada con mis vecinos y no lo puedo encarar, difícilmente los chicos lo pueden hacer. O sea, primero el ejemplo, segundo tener conversaciones, pero las conversaciones a veces no tienen que ver con hablemos de bullying, sino escuchemos la música que escuchan nuestros hijos un ratito y veamos qué es lo que circula, veamos las series que miran, como para poder hablar de los temas sacándolos a ellos del lugar de protagonistas, porque ahí los chicos se cierran. Entonces, encarar el tema, revisarnos nosotros cómo somos con los demás, cómo somos con nuestros hijos, qué palabras usamos. A mí me preocupa y me impacta mucho la manera que está teniendo todo el mundo de dirigirse al otro, ¿no? Ese apodo descalificatorio, palabras que tienen que ver con diagnósticos de enfermedades que se utilizan para nombrar a lo que uno quiera nombrar. Cómo se baja muchas veces desde lugares de poder cierto modo de tratar al otro, que eso está afectando enormemente la convivencia entre los chicos. Es muy difícil que yo en una escuela le pueda decir, o que yo en mi casa le pueda decir a mi hijo, no se le puede decir a alguien autista, ¿sí? Cuando lo escuchan permanentemente en muchos lugares de socialización, en muchos medios de comunicación que a lo mejor los chicos no escuchan directamente, pero aparecen después en las redes que ellos utilizan. Entonces revisarnos, fijarnos, hacer acuerdos con las otras familias. Ninguna familia puede sola en la escuela, tiene que haber acuerdos con las otras familias y a veces lo que tiene que estar claro es que uno tiene que convivir aunque no esté de acuerdo. Entonces yo no sé si voy a estar completamente alineada con las otras familias, pero tenemos que lograr que nuestros hijos nos vean como algo coherente, consistente y que desaprueba absolutamente cualquier dinámica de hostigamiento, sea en el lugar en el que mi hijo esté. Trabajar con los espectadores diferencias entre lo que es divertirse o ser feliz, por ejemplo. Vos por ahí te estás divirtiendo, riéndote de una compañera, pero después estás mal cuando llegas a casa, porque algo de la culpa, de la responsabilidad circula. Entonces creo que eso hay que hablarlo, porque si no vamos a vivir tratando de prohibir, de controlar, de tener cámaras para ver si esto aparece, en lugar de ver de base qué es lo que estamos pudiendo o no pudiendo hacer. Si tu hijo o hija está sufriendo bullying, vos como mamá o papá o abuela de ese chico, en primer lugar tenés que mantener la calma y eso es sumamente difícil, porque duele. Cuando uno ve al hijo quebrado, que narra, que cuenta, uno se entera por la mamá de otro chico, quiere salir a romper todo. Y en realidad lo que tiene que hacer es calmarse para poder devolverle algo de confianza a ese chico que la siente totalmente perdida. Y la primera pregunta es al hijo, a la hija, ¿qué es lo que te gustaría que haga yo? Lo que no tiene que hacer es plantearlo en el grupo de WhatsApp de madres, no tiene que ir en modo lucha libre a la puerta del colegio para agarrar a la maestra o incluso saltearle y hablar con la directora. Tiene que tratar de pensar
que ese chico necesita confianza, necesita calma, necesita pasos seguros, necesita no sentir que la mamá o el papá toma atajos para ir a hacer algo a escondidas de él, porque precisamente eso es lo que lo perturba, ¿no? Todo lo que se le hace a escondidas. Y tiene que ir a hablar con la maestra en tanto y en cuanto el hijo acepte. Voy a hablar con la maestra, le voy a preguntar qué pasa, voy a ver cómo lo noto en casa y qué compromiso veo de parte de la escuela de observar, acompañar, y no le voy a pedir que me muestre públicamente la sanción que le puso al chico que hizo bullying. Y esto es importante. Si yo quiero que los chicos aprendan a no humillar, no puedo pedir que los adultos a cargo los humillen. Entonces, si a mi hijo le hacen bullying y yo sé quién es y necesito que eso se desarme, tengo que mostrar cierta colaboración a pesar de la angustia y de la bronca que eso genera en las familias. A los docentes siempre les digo que se nota cuando hay bullying. ¿Cómo pueden hacer para darse cuenta? Percibiendo el clima que hay en su aula, viendo a los chicos, mirando, viendo si hay alguien que está como apichonado en ese grupo y quiere pasar desapercibido. Se ven situaciones concretas como un chico que levanta la mano y 5 o 6 se ríen. Y lo más fácil a veces es dejarla pasar, pero lo que yo pido es que pregunten por qué se ríen, por lo menos para mostrar ese llamado a atención, eso que a uno no le gusta, ¿no? Que se ve, que se dan cuenta. Y a partir de ahí los chicos, algunos dicen, no sé, de qué me río porque siempre me río. Bueno, distintos motivos, poder empezar a desarmar eso. Se ve cuando un chico empieza a bajar su rendimiento escolar, un chico que estudiaba mucho y de golpe no quiere ir más a la bandera, no quiere venir más a la escuela, no quiere ir a los campamentos o salidas, excursiones, porque sabe que en ese lugar de transporte por ahí no va a tener dónde sentarse, no va a tener con quién dormir. Se ve cuando van a buscar una vianda o una cosa al kiosco y nunca llega. Se ve en lo cotidiano. Lo que pasa es que las maestras, los maestros no le dan la entidad que esto tiene. Para un chico no ser invitado a un programa duele. Poder trabajar la diferencia, en la escuela incluso, ¿sí? Entre no ser invitado a algo de 3 o no ser invitado a algo de todos menos 1 es importante. Y a veces esto no se diferencia en las escuelas. Entonces vienen las familias a plantear que al hijo no lo invitan y ningún maestro se atreve a decir, bueno, pero fueron 3 a andar en bicicleta, o se fueron 3 juntos a una casa. Esto nada tiene que ver con el bullying. Ahora, si yo percibo en mi aula que todos se van a ir a hacer un programa y que hay 1 o 2 que se quedan, si viene una mamá a buscar a su hijo para llevarlo a tomar un helado, no puedo acompañar la idea de que se lleve a todos menos 1. Y eso lo tengo que poner en palabras. Entonces, como docente se percibe en el clima escolar, se percibe en los chicos individualmente, se percibe porque hay un clima de tensión imposible de abordar. Lo que sí les quiero pedir a los docentes es que cualquier acción que se vaya a llevar adelante tenga en cuenta la privacidad de cada uno de los chicos y la confidencialidad de aquello que puede haber sido contado por los papás. Los docentes en la escuela, para prevenir, así como los entrenadores en clubes para trabajar con los chicos, tienen que primero tener en claro que hay conductas que no se aceptan porque dañan a todos y de esa manera nadie aprende y nadie quiere estar en la actividad. Entonces, a partir de ahí, pensar en todo tipo de acciones que tengan que ver con clasificación de apodos, sentido de las burlas, poder transmitirle a los chicos que cuando algo hace llorar no es gracioso, que si duele se tiene que terminar, trabajar el sentido del humor, trabajar discriminación, trabajar conceptos como abuso. Claramente, una cosa es en la primaria y otra cosa es en la secundaria, ¿sí? Pero los ejes para trabajar tienen que ver con la convivencia, tienen que ver con el otro, con la discriminación, con ¿qué habrá dejado un chico cuando se mudó, por ejemplo, para poder hablar de los orígenes? Porque, insisto, el bullying no se da ni por el color de piel, ni por la orientación sexual, ni por el cuerpo del otro. Se da por lo que en uno genera eso. Yo no tengo que modificar a la víctima, tengo que modificar ciertos valores que imperan en un curso como para darle entidad a aquel que decide que por eso se puede arruinar la vida del otro, digamos. Entonces voy a trabajar todo esto. Etnia, nacionalidad, orientación de género. La verdad que todos los contenidos para trabajar en las escuelas están en la educación sexual integral. Son contenidos de la ESI. Ahí hay una gran intersección. Si uno trabaja quién es uno, quién es el otro, la diversidad claramente, pero no desde la teoría, sino desde la práctica, ¿no? Estas risitas, la mirada, todo esto es lo que hay que trabajar y se puede trabajar de manera transversal desde que los chicos están en nivel inicial. Primero con las familias, no hablando específicamente de bullying, pero sí de convivencia, primero con las familias y después bajarlo al juego de los chicos. Si hay chicos que solamente pueden jugar si, por ejemplo, es el perrito que está atado, bueno, alguna intervención docente tiene que haber.
¿no? Si a alguien no lo invitan nunca a jugar o no lo dejan entrar en un arenero, alguna intervención docente tiene que haber. Y así progresivamente. Lo más difícil me parece ahora para las escuelas es poder trabajar y abordar dentro del aula cosas que vienen de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, de las salidas, de los contenidos que los chicos miran, y ahí se está complicando un poco porque los docentes dicen esto no me corresponde, las familias le piden a los docentes que intervengan y en realidad nos corresponde a todos, así que lo vamos a tener que hacer. Las instituciones tienen que intervenir cuando se detecta un caso de bullying o ciberbullying, pero con confidencialidad, sin acusar, sin humillar, sin sentir que esto le pasa a esa escuela porque la escuela lo generó. No, la escuela es el espacio en donde estas cosas se ponen en acto, se ponen en práctica, donde los chicos las muestran. Hay veces que hay escuelas que a lo mejor sí descuidan aspectos que tienen que ver con la convivencia, entonces tendrán que preguntarse qué aspectos tengo que mejorar yo en la convivencia, cómo cuido a mis docentes, cómo escucho a las familias, qué espacios de convivencia genero. En las escuelas muchas veces lo que falta es que los docentes se puedan encontrar, puedan hablar entre todos los docentes, entonces generar espacios para que intercambien ellos, para que armen redes, como para poder sostener a los chicos. Y tener programas, insisto, en donde el bullying sea problematizado, pero en su justa medida, tener un acuerdo entre todos los miembros que hacen a una escuela, a ver cómo responden a la demanda de afuera. La verdad que las familias le exigen cosas a las escuelas porque tienen mala información muchas veces. Entonces tenemos que tener en la escuela un discurso mínimamente trabajado y no esperar a que las cosas pasen, porque la improvisación en estos casos actúa incentivando o acrecentando las situaciones de bullying. Por ejemplo, si a vos te hacen bullying, ven y quédate al lado mío en el recreo. Yo tengo las mejores intenciones, pero te estoy mostrando, te estoy poniendo una luz enorme encima, ¿no? Entonces, no improvisar, porque la improvisación en general fracasa. Pensar en un programa y acordar y recalcular permanentemente. Cuando hay un caso de bullying, preguntarse como institución, ¿lo habré favorecido? ¿Qué hice? ¿Qué podría hacer? Y pensarse como parte de la convivencia todo el tiempo.